Figueroa, actualmente por parte del Servicio de Urología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Les presento el siguiente trabajo publicado Plasma rico en plaquetas para el manejo de la estrechez uretral posterior a trotomía óptica interna en pacientes que acuden a la cátedra de Servicio de Urología del IH-ULA de la ciudad de Mérida, Estado de Mérida, entre diciembre de 2020 y agosto 21. La uretrotomía óptica interna aparece en 1973, siendo de primera línea actualmente en los países en desarrollo con respecto al tratamiento de la estrechez uretral. La dilatación simple generará laceraciones sobre la cicatriz anular de la estrechez en varios puntos, mientras que la uretrotomía, por otro lado, resulta una incisión única y controlada. Sin embargo, múltiples hipótesis concluyen que se genera empeoramiento de la cicatrización. El 30% de los pacientes desarrollarán estrechez recurrente, recurriendo a procedimientos múltiples durante su vida. Por su parte, el plasma rico en plaquetas permite una rápida angiogénesis y más fácil remodelación de la fibra, inclusive de los tejidos más resistentes. Por ello, planteamiento tenemos que la estrechez uretral tiene aproximadamente el 30% de recidiva posterior al procedimiento quirúrgico. El plasma rico en plaquetas es utilizado como tratamiento de fibrosis cicatricial. Es por ello que surge como alternativa de investigación la utilización de plasma rico en plaquetas posterior a trotomía óptica interna para el manejo de la estrechez uretral y de esta manera proporcionar para la cátedra de servicio de urología una alternativa efectiva para el manejo de dicha entidad, justificándose en que la reinvención del plasma rico en plaquetas como método de reconstrucción y remodelado celular para el tratamiento cicatricial permite el desarrollo de la terapia local con la aplicación por vía endoscópica de plasma rico en plaquetas posterior a trotomía óptica interna para el remodelado cicatricial, como innovación para el universo urológico. Teniendo entonces que la presente investigación se realizará en aquellos pacientes que acudan a la cátedra de Servicio de Urología del IH-ULA de la ciudad de Mérida, Estado de Mérida, con diagnóstico de estrechez uretral y que cumpla con los criterios de inclusión para la aplicación de plasma rico en plaquetas por vía endoscópica posterior a trotomía óptica interna. Un estudio realizado aproximadamente en 9 meses con un seguimiento postoperatorio cada 3 meses. Destacándose que no tiene antecedentes bibliográficos, se plantean dos antecedentes. El primero, basándose en la reconstrucción mediante factores de crecimiento plaquetario autólogo en pacientes con fístulas perianales, con buena tasa de resultados, con un porcentaje de éxito del 62%, y otro artículo publicado con el manejo endoscópico de colocación de plasma rico en plaquetas para la reconstrucción uretral, el cual favoreció con una tasa de éxito elevada, teniendo entonces que evaluar la eficacia del plasma rico en plaquetas para el manejo de la estrechez uretral posterior a trotomía óptica interna en pacientes que acuden a la cátedra de servicio de urología entre diciembre del 2020 y agosto del 21. Entre los objetivos específicos, determinar la efectividad del plasma rico en plaquetas para el manejo de la estrechez uretral posterior a trotomía óptica interna, analizar la aplicación del plasma rico en plaquetas como procedimiento endoscópico, establecer las complicaciones inherentes al procedimiento, valorar la evolución clínica posterior a la intervención quirúrgica trimestralmente y proporcionar un protocolo de manejo de la estrechez uretral basado en la aplicación del plasma rico en plaquetas por técnica endoscópica, cuyos criterios de inclusión tenemos pacientes masculinos de 18 años y menores de 75 años, pacientes masculinos que acuden a la cátedra de servicio de urología con diagnóstico de estrechez uretral menor a 1.5 centímetros de segmento comprometido, pacientes masculinos candidatos a corrección quirúrgica de estrechez uretral más aplicación de plasma rico en plaquetas por vía urológica y pacientes que acepten bajo consentimiento informado ser parte del procedimiento y seguimiento. Los criterios de exclusión: pacientes del sexo femenino, menores de 18 y mayores de 75 años, hombres que se nieguen al estudio, pacientes con estrechez uretral recibida de más de 3 oportunidades, segmentos uretrales de estrechez más de 1.5 y pacientes masculinos que cursen con infección del tracto urinario sintomática. Dentro de la población y muestra se destacan todos los pacientes que acuden a la cátedra de servicio de urología, quienes cuenten con los criterios de inclusión. La muestra se concentró en aproximadamente 17 pacientes con diagnóstico de estrechez uretral, quienes cumplían con los criterios de inclusión, distribuidos de la siguiente manera: entre 45 y 54 años, un total de 2 pacientes; entre los 55 y 50 años, un total de 10 pacientes; y entre los 65 y 74 años, un total de 5 pacientes. Del total de los pacientes evaluados, 13 pacientes fueron de reciente diagnóstico de estrechez uretral, mientras que 4 pacientes presentaban recidiva posterior a uretrotomía óptica interna. El procedimiento, netamente un procedimiento de uretrotomía, previa urestroscopia y posterior inyección o inoculación de 5 cc de plasma rico en plaquetas mediante la introducción de una aguja de Williams. Destacándose entonces, como comentaba anteriormente, el total de 17 pacientes. Entre los 45 y 54 años, 11.8%. Entre los 54 y 64 años, 58.8%. Y entre los 65 y 74 años, 29.4%. De estos 4 pacientes presentaron estrechez uretral recidivada, 23.5%, y 13 eran de reciente diagnóstico, 76.5%. De todos, la complicación más frecuente fue la infección del tracto urinario con 23.5%, mientras que 10 pacientes no reportaron infección del tracto urinario para un 58.8%. De estos, ameritaron dilatación uretral postoperatoria 3 pacientes para 17.6% y 14 pacientes no la ameritaron para 82.4%, destacándose que los 3 pacientes eran antecedentes de estrechez uretral recidivada.
¿Cómo se expresa en la gráfica a continuación? De estos, necesidad de cistostomía, un paciente, mientras que 16 no la meritaron. De todos estos, los pacientes que presentaron estrechez uretral recidivada fueron 2 entre los 55 y 64 años y 1 entre los 45 y 64 años, expresándose de forma visual en la siguiente gráfica. De estos, los pacientes que presentaron recidivas de estrechez uretral, 2 pacientes presentaron complicaciones de ITU y disminución de fuerza y calibre del chorro miccional expresada por el paciente. De todos estos, se dilataron 2 pacientes, siendo significativo el hallazgo en vista de que los pacientes con estrechez uretral recidivada ameritan dilatación uretral postoperatoria. Y también, estadísticamente significativo, la necesidad de cistostomía en aquellos pacientes que tienen estrechez uretral recidivada. Destacándose que todo paciente que presente estrechez uretral recidivada tiene significancia estadística, una media de longitud de la estrechez uretral por encima de 1.3 centímetros. Dentro de la discusión tenemos que el manejo de la estrechez uretral en la actualidad resulta controversial con una alta tasa de residuo de la enfermedad. La muestra estudiada fue un total de 17 pacientes, entre los 45 y 74 años. El mayor porcentaje fue entre los 55 y 64 años, con 10 pacientes. La mayoría de los pacientes fueron de reciente diagnóstico. La complicación de mayor frecuencia fue la ITU y 14 de los pacientes evaluados no ameritaron dilatación uretral postoperatoria. La recidiva de estrechez uretral para el estudio presentado disminuye a un 17.6% en comparación al 30% presentado en la literatura. El plasmaricus paqueta posterior a tratomía óptica interna en pacientes de reciente diagnóstico, donde la longitud de la estrechez sea de 0.8 centímetros, presenta como innovación urológica con alta tasa de éxito. La aplicación del plasmaricus en plaqueta tiene poca tasa de complicaciones y con bajas probabilidades de recidiva de la enfermedad en el manejo de la estrechez uretral. El periodo de tiempo bajo cateterización uretrovesical fue de 3 días con sonda tipo Foley, concluyéndose entonces que la administración del plasmaricus en plaqueta posterior a tratomía óptica interna y el manejo de la estrechez uretral resultó ser un procedimiento de escasa dificultad operatoria, siendo de utilidad para aquellos pacientes de reciente diagnóstico con estrechez menores a 1.3 centímetros y se establece como alternativa de tratamiento inicial del plasmárico en plaquetas para aquellos pacientes bajo estas condiciones. Mejora la evolución clínica del plasma con una tasa de residuos baja sin ameritar dilatación uretral postoperatoria, recomendándose entonces su uso como alternativa terapéutica para el manejo de la estrechez uretral en vista de la complejidad del manejo de la misma. Una alternativa de primera línea para pacientes con estrechez uretral menores a 1.3 centímetros. Recomendando entonces a motivar a los diferentes estudios relacionados al mismo. Muchas gracias.